el secreto que llevaba décadas escondido. A los 49 años, cuando el mundo pensaba que ya nada podía sorprender sobre la vida de Daddy Yankee, el artista decidió romper el silencio más difícil de toda su existencia. Durante décadas fue visto como el hombre fuerte del reggaetón, el esposo ejemplar, el padre protector y la figura masculina que parecía inquebrantable frente a millones de fanáticos alrededor del planeta. Sin embargo, detrás de los escenarios llenos de luces, detrás de las giras mundiales, detrás de los éxitos históricos y de una fortuna construida canción tras canción, existía un hombre que llevaba años luchando contra una verdad que lo consumía lentamente. La noticia de su divorcio con Miredis González, después de más de 30 años juntos, ya había provocado una tormenta mediática enorme. Nadie podía creer que una de las parejas más sólidas y discretas de la industria latina hubiera llegado al final. Durante meses surgieron rumores, teorías y especulaciones. Algunos hablaban de problemas financieros, otros insinuaban infidelidades. También aparecieron versiones sobre diferencias irreconciliables causadas por la fama, el agotamiento emocional y la transformación espiritual del cantante. Pero nadie imaginaba que, un año después del divorcio, el propio artista aparecería frente a las cámaras con una confesión capaz de paralizar a toda América Latina. Aquella noche el ambiente era extraño. El estudio de televisión permanecía en silencio absoluto mientras los productores observaban cada movimiento del cantante. Daddy Yankee había aceptado conceder una entrevista exclusiva después de permanecer alejado de los medios durante muchísimo tiempo. Su rostro lucía distinto, más cansado, más vulnerable, más humano. Por primera vez en décadas no parecía el jefe del reggaetón. Parecía simplemente Ramón Ayala. Un hombre herido. Un hombre cansado de esconderse. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, el presentador intentó romper la tensión con algunas preguntas suaves sobre su nueva vida, su carrera y sus proyectos personales. Pero el cantante apenas sonreía. Sus respuestas eran cortas. Sus ojos reflejaban algo mucho más profundo que tristeza. Entonces ocurrió el momento que nadie esperaba. El conductor mencionó su separación de Miredis González y preguntó si todavía existían sentimientos no resueltos entre ellos. El silencio se volvió insoportable. El cantante bajó la mirada durante varios segundos, respiró profundamente, y después pronunció unas palabras que cambiarían para siempre la imagen pública construida durante toda su vida. La verdad es que durante años intenté entender qué me estaba pasando, y ya no quiero esconderlo más. En el estudio nadie se movió, ni siquiera los camarógrafos. El artista continuó hablando lentamente, como si cada frase le costara una batalla emocional gigantesca. Antes de mi divorcio, empecé a notar cambios dentro de mí. Cambios que me asustaban, cambios que intenté ignorar durante muchísimo tiempo y las redes sociales explotaron incluso antes de que terminara la entrevista. Los fragmentos comenzaron a circular de manera viral en cuestión de minutos. Millones de personas intentaban comprender lo que estaba ocurriendo, pero lo más impactante aún no había llegado. Con los ojos llenos de lágrimas, el cantante finalmente confesó aquello que llevaba décadas ocultando. Hoy puedo admitir que mis sentimientos cambiaron. Y sí, me enamoré de un hombre. El mundo entero quedó paralizado. Las plataformas digitales colapsaron bajo miles de comentarios por segundo. Algunos fanáticos reaccionaron con incredulidad, otros lo apoyaron inmediatamente. Muchos simplemente no podían creer lo que estaban escuchando. El hombre que durante décadas simbolizó la masculinidad latina acababa de revelar una verdad que, según él mismo confesó, lo había perseguido silenciosamente durante años. Pero detrás de aquella declaración existía una historia mucho más dolorosa de lo que el público imaginaba. Porque todo había comenzado mucho antes del divorcio, muchísimo antes. Según relató el artista, los primeros cambios emocionales aparecieron mientras todavía estaba casado con Miredis González. Al principio pensó que se trataba simplemente de agotamiento emocional provocado por la fama y la presión constante de la industria musical. Había pasado décadas viviendo dentro de aeropuertos, hoteles, conciertos y entrevistas. Su vida personal prácticamente había desaparecido. Aunque seguía amando profundamente a su esposa como compañera de vida, comenzó a sentir que algo dentro de él estaba cambiando lentamente. Una sensación extraña, inexplicable. Algo que nunca antes se había permitido analizar. Durante años había vivido bajo la presión de representar una imagen perfecta frente al público latino. El reggaetón, especialmente en sus primeros años, era un género dominado por una visión extremadamente rígida de la masculinidad. Mostrar debilidad emocional era casi imposible. Hablar sobre dudas internas resultaba impensable, y mucho menos cuestionar la propia identidad. El cantante confesó que durante muchísimo tiempo sintió miedo incluso de pensar en ciertos sentimientos que aparecían dentro de él. Intentó ignorarlos,
Intentó enterrarlos bajo el trabajo, bajo el éxito, bajo el ruido constante de los escenarios. Pero mientras más luchaba contra sí mismo, más vacío se sentía. Las discusiones en casa comenzaron a aumentar. Miredis González notaba que algo ocurría, aunque él jamás encontraba las palabras correctas para explicarlo. En muchas ocasiones simplemente permanecía en silencio durante horas enteras. Se encerraba solo. Dejaba de contestar llamadas. Pasaba noches enteras despierto mirando al techo. Ella intentaba acercarse, intentaba comprenderlo, pero él ni siquiera podía comprenderse a sí mismo. Según fuentes cercanas al entorno familiar, los últimos años del matrimonio estuvieron marcados por una profunda distancia emocional. Aunque seguían compartiendo la vida pública como pareja, internamente ambos comenzaban a sentir que algo se estaba rompiendo lentamente. Sin embargo, nadie imaginaba el verdadero motivo. El cantante explicó que el momento más difícil llegó cuando conoció accidentalmente a un hombre durante una reunión privada relacionada con proyectos benéficos. Nunca reveló el nombre de esa persona. Solamente dijo que aquella conexión emocional lo desarmó completamente. No fue algo físico al principio, fue emocional. Y eso me aterró. Esas palabras provocaron una ola todavía mayor de reacciones en Internet. El artista confesó que intentó cortar todo contacto inmediatamente. Se sentía culpable, confundido, asustado por sus propios pensamientos. Durante meses luchó internamente contra sentimientos que jamás creyó experimentar. Pero cuanto más intentaba escapar, más fuerte se volvía aquella conexión. Según relató durante la entrevista, hubo noches enteras en las que lloraba solo dentro de su automóvil antes de entrar a casa. Sentía que estaba traicionando todo aquello que había construido durante décadas. Su familia, su imagen pública, su identidad, su fe y la percepción que millones de personas tenían de él. El miedo comenzó a destruirlo psicológicamente. Sentía que estaba viviendo dos vidas. Aquella frase se volvió viral inmediatamente. Muchos fanáticos comenzaron a reinterpretar entrevistas antiguas, canciones y comportamientos recientes del artista bajo una perspectiva completamente distinta. Algunos aseguraban que la tristeza en sus últimas apariciones públicas ahora tenía sentido. Otros simplemente se negaban a aceptarlo. Mientras tanto, en Puerto Rico, periodistas y programas de espectáculos comenzaron una verdadera cacería mediática intentando descubrir quién era el hombre mencionado por el cantante. Pero él se negó rotundamente a revelar cualquier identidad. No quiero destruir la vida de nadie. Esa respuesta aumentó todavía más el misterio. La entrevista continuó durante horas. En un momento especialmente doloroso, el cantante habló directamente sobre Miredis González. Su voz se quebró completamente al mencionar el sufrimiento que ella experimentó durante los últimos años del matrimonio. Ella no merecía vivir tanta confusión. Nunca dejó de ser una mujer maravillosa. Aquellas palabras generaron una enorme reacción emocional entre los espectadores. Por primera vez, el público veía a una de las figuras más poderosas de la música latina completamente vulnerable frente al mundo, sin máscaras, sin personajes, sin reggaetón, solo un hombre confesando que llevaba décadas escondiendo partes de sí mismo. El conductor de la entrevista entonces le realizó una pregunta extremadamente delicada. ¿Crees que siempre sentiste esto y simplemente nunca te permitiste aceptarlo? El estudio volvió a quedar en silencio. Daddy Yankee tardó varios segundos en responder. Después miró directamente a la cámara y dijo algo que dejó a millones de personas profundamente impactadas. Creo que pasé toda mi vida intentando convertirme en la versión de hombre que el mundo esperaba, pero nunca me pregunté quién era realmente. Aquella frase recorrió el planeta entero. Programas de televisión internacionales comenzaron a analizar cada detalle de la entrevista. Psicólogos, periodistas y celebridades debatían públicamente sobre el enorme peso emocional que muchas figuras públicas enfrentan al intentar mantener imágenes construidas durante décadas. Pero mientras el mundo discutía, el cantante continuaba liberándose emocionalmente. Por primera vez, sin miedo, confesó que el divorcio no ocurrió por odio, ni por escándalos, ni por traiciones tradicionales. Ocurrió porque llegó un momento en que seguir fingiendo estaba destruyéndolos a ambos. Ya no podía seguir viviendo una mentira. Aquellas palabras dejaron devastados a muchos seguidores históricos de la pareja. Durante décadas, Daddy Yankee y Miredis González habían representado uno de los matrimonios más admirados del entretenimiento latino. Su relación parecía sobrevivir a todo: fama, dinero, giras, presión mediática y rumores. Pero detrás de aquella imagen existía una batalla emocional silenciosa que casi nadie conocía. Según explicó el cantante, hubo momentos en que pensó seriamente abandonar completamente la música y desaparecer de la vida pública. El miedo a la reacción social era enorme. Sabía perfectamente que parte de la audiencia latina más conservadora podría rechazarlo violentamente.
y aún así decidió hablar. ¿Por qué? Porque, según sus propias palabras, estaba cansado de sentir vergüenza de sí mismo. La entrevista alcanzó uno de sus momentos más intensos cuando el conductor le preguntó directamente si actualmente mantenía una relación sentimental con ese hombre. El cantante sonrió con nerviosismo, miró hacia abajo y respondió lentamente: «Por primera vez en mi vida me siento emocionalmente libre». Aquella frase fue suficiente para desatar una nueva tormenta mediática. Las redes sociales quedaron divididas en dos enormes bandos. Por un lado, millones de personas celebraban el valor del artista para hablar abiertamente sobre su identidad emocional después de décadas de presión pública. Por otro lado, sectores conservadores reaccionaban con críticas extremadamente duras. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió pocas horas después. Varias celebridades latinas comenzaron públicamente a mostrar apoyo al cantante. Artistas, actores y conductores de televisión compartieron mensajes defendiendo su derecho a vivir auténticamente. Algunos incluso confesaron admirar el enorme valor emocional necesario para hacer una revelación así después de toda una vida, construyendo una imagen completamente distinta. Pero mientras el mundo discutía, existía otra persona sufriendo profundamente en silencio: Miredis González. Según personas cercanas a ella, la entrevista la dejó emocionalmente devastada. Aunque conocía parte de las luchas internas de su exesposo, jamás imaginó que él hablaría públicamente de manera tan abierta y directa. Durante días permaneció completamente alejada de la prensa. El silencio de ella comenzó a generar todavía más especulaciones. Algunos medios aseguraban que se sentía traicionada. Otros afirmaban que, en el fondo, ya conocía la verdad desde hacía mucho tiempo. Pero nadie sabía realmente qué estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas. Mientras tanto, el cantante seguía enfrentando el momento más difícil de toda su carrera. Porque, aunque había liberado finalmente su verdad, también sabía que acababa de destruir para siempre la imagen pública que el mundo conocía desde hacía décadas, y eso apenas era el comienzo. La tormenta que destruyó su mundo. Después de aquella entrevista que paralizó a toda América Latina, la vida de Daddy Yankee cambió de manera brutal en cuestión de horas. Lo que comenzó como una confesión profundamente personal, terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos mediáticos de la historia del entretenimiento latino. El mundo entero hablaba de él. Las cadenas de televisión interrumpían su programación habitual para analizar cada palabra de su declaración. En redes sociales, millones de personas discutían sin parar sobre el cantante que durante décadas representó la imagen más poderosa del reggaetón masculino y que ahora acababa de admitir públicamente que sus sentimientos habían cambiado. Pero detrás del ruido mediático, el verdadero caos estaba ocurriendo en silencio, dentro de su propia vida, dentro de su familia, dentro de su corazón. Aquella misma noche, después de abandonar el estudio de televisión, el cantante subió solo a una camioneta negra que lo esperaba en la salida trasera del edificio. Nadie habló durante el trayecto, ni siquiera su equipo sabía cómo reaccionar frente a lo ocurrido. El hombre que siempre controlaba cada detalle de su imagen pública, acababa de abrir una puerta imposible de cerrar. Según personas cercanas al artista, el teléfono del cantante comenzó a explotar con llamadas apenas minutos después de terminar la entrevista. Algunos amigos intentaban apoyarlo, otros simplemente querían confirmar si aquello era real. También llegaron mensajes llenos de odio, muchísimo odio. Mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana del automóvil, Daddy Yankee comprendió algo devastador. Jamás volvería a ser visto de la misma manera. Y aún así, por extraño que pareciera, también sentía un pequeño alivio. Por primera vez en décadas ya no estaba escondiéndose, pero la libertad emocional tenía un precio enorme. Al llegar a su residencia, el cantante permaneció varios minutos dentro del vehículo sin atreverse a bajar. Afuera, decenas de periodistas ya esperaban desesperadamente cualquier declaración adicional. Las cámaras iluminaban la entrada como si se tratara de una escena policial. Finalmente descendió del automóvil rodeado de seguridad privada. Nadie logró hacerle hablar. Aquella noche no durmió. Según relató después una fuente cercana, pasó horas enteras caminando solo por la casa mientras observaba fotografías antiguas de su matrimonio con Miredis González. Imágenes familiares, vacaciones, cumpleaños, premios, sonrisas, 30 años de vida juntos, 30 años que ahora parecían derrumbarse frente a sus ojos. En medio de aquella madrugada emocionalmente devastadora, el cantante recibió un mensaje inesperado. Era de Miredis González. El mensaje era corto, doloroso y profundamente humano. Solo espero que finalmente encuentres paz. Aquellas palabras lo destruyeron completamente, porque aunque el matrimonio había terminado, él jamás dejó de sentir cariño, respeto y agradecimiento hacia la mujer que lo acompañó
desde antes de convertirse en una superestrella mundial. Durante horas permaneció mirando el teléfono sin responder. No sabía qué decir, no existían palabras suficientes. Mientras tanto, afuera, el escándalo crecía de manera incontrolable. Algunos medios internacionales comenzaron a publicar titulares extremadamente agresivos. Programas de espectáculos analizaban viejas entrevistas buscando señales ocultas. Incluso aparecieron personas asegurando haber conocido supuestas relaciones secretas del cantante en el pasado. El artista se convirtió en el centro absoluto de la conversación global. Pero lo peor llegó cuando ciertos sectores conservadores comenzaron a atacarlo públicamente. Hubo fanáticos que quemaron discos. Otros publicaron videos destruyendo mercancía relacionada con el cantante. Incluso algunos comentaristas afirmaron que el artista había traicionado la imagen masculina del reggaetón latino. Sin embargo, al mismo tiempo ocurría algo completamente opuesto. Millones de personas alrededor del mundo comenzaron a enviarle mensajes de apoyo emocional. Hombres y mujeres confesaban sentirse identificados con el miedo que él describió durante la entrevista. Muchos admitían haber vivido años escondiendo partes importantes de sí mismos por temor al rechazo social. La confesión del cantante había abierto una conversación gigantesca, mucho más allá del entretenimiento, y eso comenzó a cambiarlo profundamente. Durante semanas permaneció prácticamente aislado. Suspendió reuniones, evitó eventos públicos y redujo al mínimo sus apariciones frente a las cámaras. Según miembros de su equipo, emocionalmente estaba agotado. Había pasado décadas preparándose para conciertos multitudinarios, pero jamás se preparó para enfrentar su propia verdad frente al planeta entero. Una tarde particularmente difícil, el cantante decidió conducir solo por las calles de Puerto Rico sin seguridad, sin asistentes y sin avisar a nadie. Necesitaba escapar del ruido, necesitaba respirar, necesitaba recordar quién era lejos de la fama. Mientras manejaba cerca de lugares donde había vivido momentos importantes de su juventud, comenzaron a regresar recuerdos que llevaba años intentando ignorar. Recuerdos de adolescencia, recuerdos de inseguridad, recuerdos de emociones que enterró antes incluso de convertirse en artista. Por primera vez comenzó a comprender que quizás su batalla interna había comenzado muchísimo antes de lo que imaginaba. Muchísimo antes del matrimonio, muchísimo antes de la fama, muchísimo antes del reggaetón. Según confesó posteriormente en conversaciones privadas filtradas por medios cercanos, durante su juventud, sintió emociones confusas que inmediatamente reprimió debido al ambiente extremadamente conservador en el que creció. En aquella época, cualquier duda relacionada con la masculinidad era vista como una debilidad imperdonable, así que aprendió a esconderse, aprendió a actuar, aprendió a convertirse en la versión de hombre que todos esperaban ver. Y eventualmente el personaje terminó consumiendo a la persona real. Aquella realización emocional lo golpeó con una fuerza brutal. Esa misma noche, llamó inesperadamente a uno de sus amigos más antiguos, alguien que conocía su historia desde antes de la fama internacional. Hablaron durante horas, lloraron, recordaron los sacrificios, las presiones y el enorme peso psicológico que significa vivir toda una vida intentando encajar dentro de una imagen pública perfecta. Según esa persona cercana, el cantante pronunció una frase particularmente dolorosa durante aquella conversación. Siento que recién ahora estoy conociéndome a mí mismo. Mientras tanto, el misterio alrededor del hombre mencionado en la entrevista seguía creciendo de manera explosiva. Los medios perseguían cualquier pista. Cada aparición pública del cantante era analizada obsesivamente. Cada persona cercana a él se convertía automáticamente en sospechosa. Pero Daddy Yankee seguía negándose rotundamente a revelar identidades. Y había una razón poderosa detrás de ese silencio, porque según explicó posteriormente, aquella persona jamás le pidió abandonar su matrimonio ni hacer pública su verdad. Al contrario, fue precisamente ese hombre quien intentó convencerlo durante años de no destruir emocionalmente a su familia. Eso cambió completamente la narrativa pública. La situación ya no parecía una simple historia de infidelidad o escándalo sentimental. Parecía una guerra emocional interna muchísimo más compleja. Una guerra entre el deber y la identidad, entre la imagen pública y la verdad personal, entre el miedo y la libertad. Semanas después del escándalo, el cantante finalmente aceptó reunirse en privado con Miredis González. Según personas cercanas, aquel encuentro fue uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Ninguno sabía cómo comenzar la conversación. El silencio entre ambos pesaba más que cualquier discusión. Ella lucía emocionalmente agotada. Él parecía completamente destruido. Durante varios minutos simplemente permanecieron sentados frente a frente recordando todo lo que habían construido juntos durante 3 décadas. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo llevaba sufriendo así? Aquella pregunta lo hizo llorar inmediatamente, porque ni siquiera él conocía la respuesta exacta. Habían sido años, tal vez toda una vida.
El cantante intentó explicarle que jamás quiso hacerle daño, que nunca dejó de quererla profundamente como compañera de vida, que su lucha interna no significaba que todo lo vivido juntos hubiera sido falso. Pero las emociones eran demasiado complejas, demasiado dolorosas, demasiado humanas. Según fuentes cercanas, Miredis González escuchó cada palabra en silencio absoluto. En algunos momentos lloró, en otros simplemente bajó la mirada. Finalmente pronunció algo que dejó al cantante completamente devastado. Ojalá hubieras podido confiar en mí antes de destruirte por dentro. Aquella frase lo perseguiría durante muchísimo tiempo, porque en el fondo sabía que era verdad. Había pasado años intentando salvar una imagen pública, mientras emocionalmente se destruía lentamente a sí mismo. Y ahora todo estaba roto. Su matrimonio, su estabilidad emocional, su imagen mundial, su tranquilidad, todo. Sin embargo, en medio del caos comenzó a suceder algo inesperado. El cantante empezó lentamente a sentirse más ligero emocionalmente. Por primera vez podía hablar sin miedo, sin máscaras, sin fingir. Aquello no eliminaba el dolor, pero sí eliminaba la prisión interna donde había vivido durante décadas. Días después de aquella reunión privada, el artista publicó un mensaje inesperado en sus redes sociales. No era una declaración larga, no era una estrategia de relaciones públicas. Era simplemente una frase sencilla que sacudió nuevamente Internet. Estoy aprendiendo a vivir siendo honestamente yo. La publicación alcanzó millones de reacciones en pocas horas. Mientras algunos continuaban criticándolo ferozmente, otros comenzaron a verlo bajo una luz completamente distinta. No como una superestrella inalcanzable, sino como un ser humano profundamente roto intentando reconstruirse desde cero. Pero el verdadero impacto aún no había llegado, porque alguien estaba a punto de aparecer públicamente. Alguien que cambiaría toda la historia para siempre. El hombre que cambió su vida para siempre. Pasaron varias semanas después de la confesión pública de Daddy Yankee, pero el mundo seguía completamente obsesionado con su historia. Cada movimiento del cantante se convertía inmediatamente en noticia internacional. Los paparazzi lo perseguían constantemente. Los programas de espectáculos analizaban hasta el más mínimo detalle de sus publicaciones. Pero detrás de todo el caos mediático, el artista atravesaba una transformación emocional mucho más profunda de lo que la gente imaginaba. Porque por primera vez en toda su vida, ya no estaba huyendo de sí mismo. Aunque el dolor continuaba siendo enorme, también comenzaba a sentir algo nuevo. Paz. Una paz extraña, inestable, fragilísima, pero real. Durante años había vivido atrapado dentro de una versión cuidadosamente construida para el mundo entero. El hombre fuerte, el líder del reggaetón, el esposo perfecto, el símbolo de masculinidad latina que jamás mostraba dudas ni debilidades. Ahora ese personaje comenzaba a desaparecer lentamente, y detrás de él aparecía finalmente Ramón Ayala, el hombre real. Sin embargo, el precio emocional seguía siendo devastador. La relación con parte de su público había cambiado radicalmente. Algunos fanáticos históricos dejaron de seguirlo inmediatamente. En ciertos países comenzaron campañas de boicot contra su música. Programas conservadores lo criticaban diariamente, asegurando que había destruido la imagen que millones de jóvenes admiraban. Pero mientras una parte del mundo lo rechazaba, otra comenzaba a abrazarlo de manera inesperada. Miles de personas comenzaron a compartir historias personales inspiradas por su confesión. Hombres adultos confesaban haber vivido décadas escondiendo emociones similares. Otros otros relataban matrimonios construidos sobre silencios dolorosos y miedo constante al rechazo social. La historia de Daddy Yankee ya no era simplemente un escándalo de celebridades. Se había convertido en una conversación mundial sobre identidad, miedo y libertad emocional. Pero todavía existía una pregunta que nadie podía responder. ¿Quién era el hombre que había cambiado la vida del cantante? Los periodistas continuaban desesperados intentando descubrirlo. Cada amigo cercano del artista era investigado. Cada fotografía antigua se analizaba obsesivamente. Las teorías crecían sin control en Internet, y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche lluviosa en Puerto Rico, mientras el cantante salía discretamente de un restaurante privado, un paparazzi logró capturar unas imágenes borrosas que desataron una nueva explosión mediática. En las fotografías aparecía acompañado por un hombre desconocido. No estaban tomados de la mano. No había besos. No existía ninguna escena romántica evidente. Pero la manera en que ambos se miraban fue suficiente para incendiar las redes sociales. La imagen recorrió el mundo entero en cuestión de minutos. Los programas de televisión comenzaron a transmitirla sin parar. ¿Es este el hombre que conquistó el corazón de Daddy Yankee? Las imágenes que confirmarían la relación secreta. Impacto mundial en Puerto Rico. La presión mediática se volvió insoportable. Sin embargo, esta vez el cantante no huyó. 2 días después publicó un comunicado inesperado. No negó las fotografías. No atacó a la prensa. No intentó esconderse. Simplemente escribió:
Ya pasé demasiados años escondiéndome. Aquella frase confirmó prácticamente todo. El escándalo explotó nuevamente, pero lo más impactante llegó horas después. Por primera vez, el hombre misterioso decidió hablar públicamente. Se trataba de un empresario puertorriqueño, vinculado durante años a proyectos sociales y humanitarios relacionados con música y comunidades vulnerables. Su nombre jamás había estado asociado al mundo del espectáculo, razón por la cual nadie lo había identificado antes. Durante una breve declaración frente a periodistas, el hombre pronunció palabras que dejaron completamente paralizado al público latino. Nunca quise destruir una familia, nunca quise causar dolor, solo quise acompañar a alguien que llevaba demasiados años sufriendo en silencio. Aquella frase cambió totalmente la percepción pública de la historia. Por primera vez, la situación dejó de verse como un simple romance escandaloso. Ahora parecía la historia de dos personas atrapadas dentro de circunstancias emocionalmente imposibles. Mientras tanto, Miredis González continuaba enfrentando uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Aunque había intentado mantenerse alejada de los medios, la presión era gigantesca. Cada periodista quería escuchar su versión. Cada canal ofrecía millones por una entrevista exclusiva. Pero ella permanecía en silencio, hasta que finalmente decidió aparecer públicamente. Aquella entrevista se convirtió en uno de los momentos más impactantes de toda la historia. Vestida de manera sencilla y con evidente agotamiento emocional, Miredis González habló por primera vez sobre el derrumbe de su matrimonio. Hubo lágrimas, hubo silencios dolorosos, pero también hubo una enorme dignidad. Cuando el conductor le preguntó si se sentía traicionada, ella permaneció varios segundos en silencio antes de responder. Creo que él pasó demasiados años intentando ser alguien que el mundo necesitaba, y se olvidó de sí mismo. Aquellas palabras provocaron una reacción emocional gigantesca. Incluso muchas personas que inicialmente habían criticado al cantante, comenzaron a observar toda la situación con mayor sensibilidad, porque detrás del escándalo existía una realidad profundamente humana. Una familia rota, décadas de silencios, miedo, confusión, y personas intentando sobrevivir emocionalmente. Durante aquella entrevista, Miredis González también confesó algo que sorprendió enormemente al público. Según explicó, durante los últimos años del matrimonio, había notado que el cantante parecía emocionalmente perdido. Lo veía cada vez más distante, más triste, más desconectado de sí mismo. Yo sabía que algo estaba muriendo dentro de él, pero nunca imaginé cuánto sufría. Aquella frase se volvió viral inmediatamente. Mientras tanto, Daddy Yankee observaba la entrevista completamente solo desde una residencia privada. Según personas cercanas, lloró durante gran parte de la transmisión, porque entendió algo devastador. A pesar de todo el dolor, Miredis González seguía intentando protegerlo emocionalmente frente al mundo. Eso terminó de romperlo. Esa misma madrugada, decidió escribirle una larga carta privada agradeciéndole por acompañarlo durante 3 décadas, incluso en los momentos donde él mismo no sabía quién era realmente. Según fuentes cercanas, aquella carta terminó con una frase especialmente dolorosa. Gracias por amar a un hombre que ni siquiera sabía cómo amarse a sí mismo. Con el paso de los meses, el cantante comenzó lentamente una nueva etapa de vida, completamente distinta a todo lo que había conocido antes. Se alejó del lujo excesivo, redujo sus apariciones públicas y empezó a involucrarse más profundamente en proyectos sociales relacionados con salud mental y apoyo emocional. Muchos notaron que incluso físicamente parecía diferente, más tranquilo, más humano, menos personaje. Durante una conferencia privada realizada meses después del escándalo, el cantante habló frente a un pequeño grupo de jóvenes artistas sobre el peligro de vivir atrapado dentro de imágenes públicas y reales. Allí, pronunció unas palabras que terminaron definiendo toda su transformación personal. La fama puede darte millones de fanáticos, pero si pierdes tu verdad interior, terminas completamente solo. El silencio dentro de la sala fue absoluto. Muchos asistentes terminaron llorando, porque ya no estaban escuchando al rey del reggaetón, estaban escuchando a un hombre sobreviviente de sí mismo. Con el tiempo, incluso parte de la industria musical comenzó a mirarlo de manera distinta. Algunos artistas reconocieron públicamente el enorme valor emocional necesario para destruir una imagen construida durante décadas y empezar de nuevo desde cero frente al juicio mundial. Pero el cantante sabía que jamás podría escapar completamente de las consecuencias. Había perdido muchísimo: su matrimonio, parte de su público, su antigua identidad, la tranquilidad de una vida privada. Y aún así, por primera vez sentía que respiraba libremente. Una tarde, mientras caminaba discretamente cerca del mar en Puerto Rico junto al hombre que había cambiado su vida para siempre, un periodista logró preguntarle desde lejos si valía la pena perder tanto por decir la verdad. El cantante se detuvo, miró durante algunos segundos el océano y respondió con una serenidad que nadie había visto antes en él.
Lo más triste no es perder personas. Lo más triste es perderte a ti mismo por miedo. Aquellas palabras recorrieron nuevamente el planeta entero, y esta vez, incluso muchos de sus críticos guardaron silencio. Porque después de toda la tormenta, después del escándalo, después del dolor y de los años escondiéndose detrás de una imagen perfecta, Daddy Yankee finalmente parecía haber encontrado algo que la fama nunca pudo darle: la libertad de ser verdaderamente él mismo.